porque me acompaña Antonio San Martín, investigador de mercado y alguien con quien hablé durante esta campaña. Antonio, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tus conclusiones sobre esta elección, una elección atípica de toda la campaña, es decir, donde hasta el viernes antes de las elecciones no se sabía si el que iba, si José Raúl Molino iba a ser candidato o no. Un, 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 una elección donde la ideología brilló por su ausencia, una ideología de planes absurdos, una ideología de ocurrencias más que de ideas, y donde pues, el órgano legislativo parece ser el que pues, pagó las consecuencias de todo lo que estaba pasando. Antonio. Bueno, teníamos un legislativo débil desde hace mucho tiempo, débil en opinión pública. Desde el inicio de 2019, apenas la Asamblea comienza a operar, van las reformas a la Constitución y desde allí comienza a tener problemas. Así que la Asamblea Legislativa venía teniendo problemas de opinión pública importantes desde el mismo inicio del periodo anterior. Bueno, ¿qué debe pasar o cuál es tu conclusión de estos resultados? Sobre todo lo ocurrido con el PRD, lo ocurrido con Cambio Democrático y por segunda elección consecutiva lo ocurrido con el Partido Panameñista. Vamos a empezar con los partidos grandes. Mira, yo te diría que hay varias cosas conceptuales que tenemos que puntualizar. La primera es que yo creo que fue derrotado el clientelismo político. Ese mecanismo de utilizar fondos del Estado para ganar votos, en gran medida fracasó en la mayoría de los lugares. Sí, yo te diría que hay algunos candidatos y hay algunos políticos que sí lograron capitalizar esa mecánica, pero en su generalidad el clientelismo político fue derrotado. Y también pienso que mire, estamos hablando, escuchando el porcentaje de participación es altísimo. Sí. 77% es altísimo. O sea, es una de las cosas que Panamá se destaca por su alta participación política. Y yo les diría que juventud, y yo diría que es la misma juventud que estuvo en la lucha contra la minería aquí en Panamá. Entonces yo te diría que antes de hablar de cuál va a ser el futuro de los partidos, Sí. yo te diría que hubieron dos fenómenos políticos. Primero, un partido RM que durante 2, 3 años vino demostrando en todas las mediciones que era un grupo compacto. O sea, Fernando, no había medición en donde RM no marcara 30% o más. O sea, yo lo venía repitiendo desde hace mucho tiempo en todas las mediciones, inclusive hasta las comerciales, Ajá. las profesionales, siempre RM marcaba de primero y nos llevaba a la conclusión de que era un voto duro. ¿Qué pasó? Siempre existía la duda si podía Mulino poder capitalizar ese votante duro, pero ocurrieron una serie de situaciones que compactaron el voto alrededor de RM y creo yo que eso fue lo que se vio. Uno de los fenómenos es en la confirmación de lo que las mediciones decían, de que el bloque RM venía compacto. Y lo otro es, pues, los independientes que venían mejor organizados, con una propuesta muy clara en contra de la corrupción, en contra del clientelismo político. Y yo te diría que ese fue el otro fenómeno político importante que se dio como resultado de las elecciones. Más allá de estas dos interpretaciones, yo te diría que los partidos políticos tradicionales cometieron el error de tratar de hacer una campaña política a la vieja usanza. No entendieron el rol de las redes sociales modernas. Yo te diría que ya la publicidad política, o mejor dicho, la comunicación política, ha variado dramáticamente producto de las redes sociales, en donde lo importante es el perfil y la opinión pública a favor o en contra de una persona. Si una persona, en el caso, por ejemplo, el tema del PRD, el PRD se convirtió en una marca debilitada en opinión pública al extremo que castigó prácticamente no solamente la campaña presidencial, sino cualquier cosa que tuviera relación con el PRD era castigada. Partido Panameñista, yo creo que tiene que entrar en un proceso de revisión. Resultados
más bajos de los anteriores al 2019. Y en el caso de Cambio Democrático, yo pienso que equivocaron la estrategia de campaña. Siempre pensé que era una campaña enlatada. Siempre me dio la... A mí me llamaba mucho la atención que antes de campaña, Rómulo Rux era muy suelto en redes sociales y la misma campaña de publicidad la sentía amarrada, la sentía enlatada, desfasada, muy a lo contrario de lo que debe ser la política en redes sociales. Un ejemplo, Mayer, que acaba de estar contigo en una entrevista, es el ejemplo de cómo se hace política en redes sociales hoy, con actuaciones, con hechos que ayuden a la comunidad. Mira el caso de este muchacho que logra la mayor cantidad de votos en todo el país. Su publicidad política fue hacer la limpieza. Entonces yo creo que es una lección para todos los que trataron de implementar publicidad política o comunicación política desfasada, pues les fue recontra mal. Pero hay algo que me llama la atención, Antonio, porque un experto en comunicación política me dijo, uno no puede usar el mismo eslogan de la campaña, de la elección primaria en la campaña presidencial. Y dice, Rómulo no lleva ningún chance porque hasta el logo está usando el de la campaña anterior, el del 2019. Es decir, eso, ¿a quién le cabe en la cabeza eso? Yo te diría que siempre es relativo. O sea, para mí lo que funciona, funciona y lo que no funciona, se quita. Es decir, en el marketing político no hay nada escrito, ¿no? Ujú. Hay veces que yo estoy a favor de algo y cuando vas a la medición resulta un desastre total. Y a veces yo digo, no, esto no va a funcionar y cuando vas a la medición resulta que es muy acertado. O sea, todo depende de la configuración y depende del escenario. Yo lo que te diría es que, como te decía, yo sentía a Rómulo Rux que tenía mucho más habilidad y capacidad para el manejo de redes sociales, lo sentí muy amarrado, es muy enlatado, con un discurso político desfasado. Yo le decía, mire, si supuestamente uno de los targets, uno de los objetivos meta más importantes de la elección era la juventud que estaba en las protestas de la mina, esa población que estaba en la protesta de la mina quería un discurso político bien hilvanado. Tú no podías llegar y decirle, te ofrezco 500.000 empleos, porque eso suena totalmente fantasioso. Inclusive yo te diría que hasta Lomana cometió el error de irse con ese discurso cuando habló de 150.000 empleos y el tema de los $5 de los paneles solares, que Compadre, mira, el tema de los paneles solares a mí me llama la atención porque después de haber averiguado bastante sobre el tema, me decían, sí, tú puedes lograr cifras parecidas al $5 del tema de los paneles solares, pero el tema que yo siento es que fue mal hilvanado o mal construido. La misma propuesta pudo haber sido mejor elaborada a nivel de comunicación política. Pero el votante actual, el que ve las redes sociales, ya no se come el cuento de un discurso bonito o de una música bonita. Lo que apoya es propuestas que sean muy, pero muy legítimas, que sean naturales, sí. que sean auténticas. Ya lo enlatado en política, bueno, el mejor ejemplo, a pesar del caso de este Bukele en El Salvador, sí lleva mucha producción. En el caso de Bukele, cuando tú observas la publicidad política de ellos, aunque lleva producción, siempre lo que explotan es la autenticidad. Sí. Y creo que eso fue lo que pasó en esta elección con muchos candidatos que no parecían auténticos, que no parecían originales. El caso Moca, es decir, tú lo ves a Ricardo Lombana intentando una tercera elección. Me comentaba hace un momento Domingo Barrios que el gran problema es el nombre. Es decir, por ejemplo, eso de movimiento, la gente no le quedó claro qué era. Eso confundió más. Y dice él, yo creo que este es el fin de la carrera política de Ricardo Lombana. ¿Cómo lo ves tú? No, yo pienso que no. Yo pienso que el hecho de haber llegado al segundo lugar es una posición importante para poder competir en el 29. También sacó un porcentaje importante. Yo creo que en el 19 sacó 19%, ahora en el 24 saca 24. 23 y pico, 24. Así que hay un crecimiento. Sin embargo,
yo te diría que Lombana tenía todo para ganar. Sí. O sea, Lombana pudo haber derrotado a Mulino si las piezas del ajedrez la hubiera jugado mejor. Y lo que siempre digo es, si tú agarras el voto que sacó Vamos a nivel nacional, el promedio en todas las circunscripciones es muy superior a nivel de diputado, alcalde y representante de corregimiento. Estamos hablando que siempre oscila entre 40 y 50%. En el caso de Irma, en San Miguelito fue un sorprendente 50%. Bien, ese porcentaje de gente que votó por Irma o que votaron por los diputados de Vamos, tú esperarías que ese porcentaje sería igualito para presidente en el caso de Lombana. ¿Pero por qué lo digo? Porque son perfiles Muy muy parecido. parecidos. Se trata de votantes que tienen un perfil independiente. Yo pienso que el discurso político de Lombana no terminó de cuadrar, no terminó de encajar en su nicho. Su nicho era independiente y el equipo de comunicación política de Lombana se equivocó tratando de llegarle a otro perfil de votante cuando ellos tenían que seguir golpeando en su propio perfil. Pienso yo que Lombana tiene oportunidad si aprende las lecciones de la elección del 24. Mira, el hecho de que tú saques 24% para presidente y tengas tan pocos diputados obedece a que desde el inicio, cuando forman el partido, se enfocaron en la personalidad de Ricardo Lombana y no le pusieron atención a promover el partido como debía ser. O sea, en las mediciones nosotros nos salía muy bajo la puntuación de reconocimiento de Moca, no lo conocían, Sí. los candidatos no tenían fondos ni recursos, eso fue una de las cosas más importantes para los candidatos a diputado y alcalde, que pues, se piensa que no es así, pero tienes que hacerlo, es que tienes que contar con recursos, porque las campañas políticas cuestan. Por más que tú seas una propuesta independiente y austera y trates de ahorrar plata y trates de no gastar en clientelismo político, igual las campañas políticas cuestan mucha plata. Llega a la elección sin recursos, pues tienen una gran limitación. Entonces tú tenías una campaña de Lombana muy fuerte alrededor de él, pero tenías una campaña del Movimiento Otro Camino muy débil, con ofertas electorales que muchas veces no tenían recursos económicos y tampoco la campaña presidencial. Hay que recordar algo, a nivel de subsidios, los recursos que tiene el Movimiento Otro Camino eran muy pequeños en comparación con los otros partidos, lo que tenía el PRD, por ejemplo, lo que tenía el El CD, que era CD. bastante. Claro, porque el CD sacó el 31% del 19, tenía un subsidio electoral enorme. Prácticamente toda la publicidad política, que era de 3 millones de dólares, pues contaban con esos recursos. El Movimiento Otro Camino no contaba con esos recursos. Pero vuelvo insisto, ellos se esforzaron en explotar la imagen de Lombana, pero lo que era Movimiento Otro Camino como partido no lo desarrollaron como debía ser. Pero Pues hay llegaron a la algo, elección. Antonio, y tú que eres experto en el tema, la pregunta es, ¿Ricardo Lombana qué es? ¿Es un hombre de derecha? ¿Es un hombre de izquierda? Es que terminó la campaña y yo terminé, ese es un hombre indefinido. No sabemos políticamente qué es. Yo pienso que es de derecha. Pienso que es de derecha, pero al mismo tiempo siento que ellos no se han preocupado en esa parte. O sea, a ellos no les interesa el desarrollo ideológico de un partido político. O sea, por ejemplo, si yo ubico RM, estoy claro también que es de derecha, No, para RM tiene pero un... es un perfil muy particular. El perfil del votante RM, los líderes RM, el mismo Ricardo Martinelli y Mulino, todos son personas que creen en el desarrollo ejecutivo de la empresa privada, uno, Sí. y creen en el resultado ejecutivo de las obras del Estado. Mira, el caso de Mayer es un perfil parecido a los RM. O sea, los RM, a ver, todo un ejemplo. Mientras que el Partido Panameñista o mientras que el PRD, para hacer un proyecto, se forman 5 mesas de diálogo y no llega a ningún resultado, el planteamiento de RM o el planteamiento de Mayer es, hey, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Nos reunimos, tomamos la decisión y lo hacemos. Ese es el perfil RM, un perfil de ejecución.
que contrata mucho con el perfil de los panameñistas y de los PRDs, que siempre son más burocráticos y alargan la solución de los problemas. Si es que la soluciona. Vamos, alguien que se coló en el sistema usando sus reglas sin tener que hacer un partido político. Opinión pública. Opinión pública, básicamente. Otra vez, insisto, opinión pública hoy día es la herramienta más importante de la política moderna. Ya no es la publicidad política pagada, sino la opinión pública. A ver, las mediciones todas decían que Juan Diego estaba marcando entre un 60 y un 70% si él pudiera ser presidente. Obviamente no podía ser y está lejos de serlo hasta el 34, que todavía está muy joven. Pero el grado de aceptación que Juan Diego tiene es enorme. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia de campaña de Vamos fue muy sencilla. O sea, fue relacionar a todos los candidatos de Vamos, que dicho sea de paso, la gran mayoría al mismo tiempo eran desconocidos. Es decir, el votante aquí votó por la marca Vamos al identificarse con la oferta independiente. Y eso es lo que, pues, vamos a decir que es un trampolín. Simplemente aventó a los independientes hacia arriba porque había un referente. Y ese referente era la marca Vamos. Fue el costo de haber recolectado firmas, de haber repetido durante 2 años enteros, vamos, 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 es una marca. Sí. Y cuando a la campaña electoral simplemente martillan en ese argumento. Y el votante, cuidado que la mayoría de las veces ni siquiera conocía bien al candidato. Quizás ni siquiera podía haber escuchado su propuesta de campaña. Pero simplemente por el hecho de que era la marca Vamos, bien desarrollada a nivel de publicidad política, con buenos spots, pero al mismo tiempo opinión pública favorable alrededor de Gabriel Silva y de Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez. Pero bueno, eso me parece que es una estrategia que le funcionó. Que miren, al final lo que se busca es ganar la elección. En el caso de Mulino, pues los estrategas y dijeron, y eso fue precisamente el eslogan que usaron, votar por Mulino es igual a votar por Martinelli. Porque sabían que el referente era Martinelli. Por eso es que yo digo, con todo el respeto que se merecen los RM, de que el voto de Mulino era un voto endosado por el tema de RM como marca. Pero es que eso es parte de la estrategia. O sea, es absurdo no tratar de utilizar ese referente para ganar una elección. Y no lo digo en sentido negativo ni peyorativo, sino que eso es parte de la estrategia. Claro. Bueno, Antonio San Martín, gracias por este amplio, pues, pues un análisis sobre lo que fue esta elección del pasado domingo. Gracias.